22. Feire usó un vestido bastante provocador para la cena 2 días después de nuestra pequeña charla íntima, y no me arrepentí en lo más mínimo de que lo hiciera. Solo la veía por las noches, cuando pasaba a su habitación con Amren para informar sobre las reuniones del día y ponernos al tanto de la búsqueda del libro de los alientos. Feire no había encontrado nada hasta el momento, y los comentarios de Varian sobre las flotas armadas seguían siendo tan insípidos como una tostada seca. Pero esas reuniones mantenían a Feire alejada de Tarkin y de Creseida, quien la vigilaba como un halcón. Parecía que habíamos llegado a una especie de entendimiento mutuo, desde que había perdido los estribos en su habitación, y a Feire ya no parecía importarle tanto el tiempo que pasaba con Creseida, como a mí no me importaba tanto que la mirada de Tarkin la devorara durante la cena. Ahora era simplemente trabajo. Incluso el delicado vestido gris ahumado que ceñía el cuerpo de Feire, una elección nada inocente, era trabajo. El regalo de Tarkin que ella me había mostrado le envolvía el cuello en bonito lazo, a la vista de todos. También era parte del juego. Estaba en una reunión con Tarkin y su familia cuando un suave golpe rozó mis escudos. Un golpe que traía consigo las lilas y las peras de Feire. Le ofrecí una rendija en mi mente para que pudiera aferrarse, y a cambio, tuve una breve visión de un viejo y desgastado edificio en una pequeña isla de arena medio sepultada por la marea. Eso fue todo lo que me mostró antes de deslizarse de nuevo hacia el exterior, y lo supe. Había descubierto dónde estaba escondido el libro de los alientos, o al menos, dónde creía que estaba. Y Nuala, sin duda, había hecho bien su trabajo ayudando a Feire a confirmar la ubicación. Tarkin se mostraba satisfecho cada vez que admiraba las joyas que brillaban alrededor de su cuello durante los cócteles y aperitivos con sabor a mar. Pero presentía que Feire no habría necesitado ni el collar ni el vestido. Por sí sola, estuvo maravillosa durante toda la cena, deslizándose con gracia por la gélida fachada de Creseida, hasta que ésta se redujo a una cortesía helada, y esquivando con elegancia los torpes intentos de Varian por contener comentarios en los momentos menos oportunos. Y las historias que tejía sobre su día en la ciudad eran tan fluidas y bien entonadas que Tarkin ya estaba hechizado antes de terminar su primera copa de vino. Yo estaba hechizado de verla orquestarlo todo. Estaba tan concentrada, tan decidida, como si hubiera olido sangre en el agua. «¿Los comiste ahí mismo?», dijo Tarkin, completamente sorprendido cuando Feire reveló que había comido pescado directamente del muelle de ese día. Su rostro estaba radiante. Tarkin probablemente quiso casarse con ella en ese momento. Reprimí un suspiro. Pronto conseguiríamos el libro. Pronto traicionaríamos a esta gente amable y hospitalaria y pagaríamos su generosidad con mentiras y agravios. Esperaba sinceramente, por su bien, que Feire no fallara al entrar y salir de ese templo en el mar sin ser detectada. En lugar de eso, me incliné hacia adelante con la barbilla y apoyada en el puño, rechazando por completo la cena solo para escucharla. De todos modos, Feire era mucho más deliciosa. «Lo sirvieron con los pescados de los otros pescadores», dijo Feire con orgullo. «Y ni siquiera me cobraron extra». Tarkin estalló en carcajadas. No puedo decir que yo haya hecho eso alguna vez, a pesar de que fui marinero. «Deberías. Fue delicioso. Bueno, tal vez vaya mañana contigo si quieres». Esta vez no me molestó tanto cuando Feire le sonrió, con una sonrisa que se le extendía de oreja a oreja. Me había dicho que esto era difícil para ella. También lo era para mí. Y esas sonrisas, quizá había estado demasiado absorto en ellas como para darme cuenta de que ella sentía el peso de esta misión tan intensamente como yo. Y aunque fuera por otro macho, por trabajo o simplemente por diversión, ¿qué importaba? Feire brillaba, y no le había dado suficiente crédito por todo esto. Eso debería haber sido suficiente.
Feire también estaba notablemente nerviosa. Volví a mi plato, observando un langostino particularmente gordo, con más interés del estrictamente necesario. «Eso me gustaría», le respondió Feire a Tarkin. Y lo decía con mucha sinceridad. «Quizás podríamos ir a caminar mañana por el sendero ese, que se ve cuando baja la marea. Está ese edificio bajito, parece fascinante. Supongo que ahora que vi la mayor parte de la ciudad, podría visitar también algo de tierra firme». Mis ojos se elevaron solo el tiempo suficiente para notar el intercambio inmediato que Tarkin mantuvo con Creseida, quien casi se olvidó de terminar de llevarse el tenedor a la boca. Al parecer, Feire efectivamente había encontrado la primera mitad del libro. «Son las ruinas de un templo», dijo Tarkin, aburrido. «Barro y algas. Hace años que pensamos en arreglarlo». Corté con cuidado uno de los camarones de mi plato. Colocaría a Nuala y Terridwen dentro del castillo para revisar las rotaciones y la distribución. Amren y Feire podrían vigilar el perímetro. Yo volaría en círculos por encima para revisar las torretas y torres. Mi mente ya estaba en llamas con el instinto de estrategia. Años de terminar una guerra solo para prepararme para la siguiente. «Vayamos por el puente, entonces», propuso Feire. «No quiero barro. Ya tuve bastante». Tarkin entrecerró los ojos, y Varian también. Deslicé mis garras por el interior de las mentes de Varian y Creseida, y me sorprendí al sentir que Feire hacía lo mismo con Tarkin, rompiendo sus escudos mentales mientras concentraba toda su atención en el Lord del Verano. Las barreras de Varian y Creseida eran como arena, densamente compactadas, pero fáciles de moldear y esculpir con un poco de humedad. Sus platos de cena y los recuerdos de las reuniones de hoy se volvieron de repente fascinantes, cuando apliqué una leve presión sugerente dentro de sus mentes, una que podría más bien lamentar más tarde. Menos mal que encargarse de los hermanos era tan fácil. Feire era toda una distracción. Se deslizó en la mente de Tarkin como una mano en un guante, con los dedos extendiéndose y acomodando cuidadosamente las costuras mientras lo impresionaba reflejando su aura de mar y sol. Hasta que Feire casi fue Tarkin. Incluso se sentía como él a través de nuestro vínculo. Su fragancia, normalmente de lilas y peras, desapareció por completo, reemplazada por las notas inconfundibles de Tarkin. Años, siglos. Debería haberle llevado siglos para que ella pudiera recorrer la mente de Tarkin, reorganizar sus pensamientos y frases a su gusto, antes escabullirse sin que nadie se diera cuenta, como hizo esta noche. Tarkin le dedicó una sonrisa perezosa y reverente. «Nos vemos después del desayuno», dijo, «a menos que Rhysand me quiera para otra reunión». Caldero. Realmente no tenía idea de lo que Feire acababa de hacer. Ella era... Ya no sabía qué era Feire. Ningún adjetivo parecía suficiente para describirla, ni como persona, ni en sus poderes. Agité la mano, ignorando que Creseida y Varian aún no se habían despertado de sus comidas. «Claro, claro. Pasa el día con mi dama, Tarkin». Ya no necesitaba sentir celos. Feire estaba de caza y había olido sangre. Ignoró mi pequeño comentario y miró a Tarkin con frialdad, pestañeando y ronroneando como una reina. «Dime qué hay para ver en tierra firme». Tarkin se olvidó por completo de la pequeña choza en el mar. Yo casi lo hice también. «Qué rápido aprendes», canturreé desde el umbral de la puerta de Feire, después de que los sirvientes y miembros del palacio se hubieran retirado por la noche. A los Daemati les lleva siglos dominar ese método para infiltrarse en una mente. El rostro de Feire se contrajo desde donde yacía recostada en la cama, dividida entre el orgullo y la culpa. «Entonces viste lo que hice», dijo. Asentí. «Un trabajo de experta, el uso de ese perfume que es de él, para engañar a los escudos, para atravesarlos. Una dama muy inteligente». Me pregunté qué esencia mía podría usar para engañarme. ¿Qué podría hacer Feire si enviara un sueño lo suficientemente poderoso a las estrellas
para que le respondieran. Nunca me lo perdonará. Su voz era apenas audible. Me observaba fijamente, esperando un indulto o una condena. Nunca lo va a saber. Te acostumbras a eso, te lo aseguro. A la sensación de que estás cruzando un límite, de que los estás violando. Por si sirve de algo, no me gustó mucho convencer a Varian y Creseida de que se interesaran en otras cosas. Su cabeza se inclinó hacia un lado y me apoyé ligeramente contra el marco de la puerta. Debería estar orgullosa de lo que había hecho, a pesar de las repercusiones. Si no te hubieras encargado de Tarkin, seguramente ahora estaríamos nadando en mierda. Fue mi culpa, de todas formas. Fui yo quien preguntó por el templo. Solo estaba limpiando mi propia mierda. No me parece correcto. Su rostro se contrajo de nuevo mientras giraba la cabeza de un lado a otro. ¿De eso se trataba? ¿De culpa residual por saber de quién era la culpa? Se me encogió el estómago, teñido de preocupación. Impedir que Tarkin descubriera la verdad que podría condenar o salvar a ambas cortes distaba mucho de masacrar fae inocentes para el entretenimiento nocturno a una perra malvada. Nunca parece correcto, admití. Y está bien que no lo parezca. Demasiados Daemati pierden esa sensación. Pero hoy, esta noche, los beneficios fueron muchos más que los costos. ¿Eso es lo que te decías cuando entrabas en mi mente? ¿Cuál fue el beneficio entonces? Se incorporó y esperó mi respuesta. Preocupada, sí, pero no tanto por lo que había entre nosotros, sino por donde trazaba ella su propia brújula moral. Honestidad, poco a poco. Eso era todo lo que Amren y Mor me habían pedido, y hasta ahora había funcionado entre Feire y yo en este viaje. Hasta cierto punto. Podía ofrecerle un poco más. Apartándome del marco de la puerta, sostuve la mirada de Feire, mientras me acercaba suavemente hacia la cama y me sentaba a su lado. Era el momento más cómodo que habíamos compartido desde que habíamos llegado. Y eso hizo que hablar fuera más fácil. Hay partes de tu mente que nunca toqué, cosas que te pertenecen solo a ti. Siempre va a ser así. Y en cuanto al resto, su pecho se elevó, expectante. Solo un poco más. Mi mente se paralizó al recordar esos días vacíos y noches solitarias que ella había pasado en la mansión de la corte primavera. Pero podía hacerlo. Podía decirle cómo me sentía. Durante mucho tiempo me asustaste muchísimo, Feire, cuando estabas así, y yo no podía entrar a la corte primavera y preguntar cómo estabas. Se mantuvo completamente inmóvil, y entonces ambos oímos a Amren acercarse. No fue suficiente tiempo para adivinar lo que pensaba, pero no pensaba alejarme de ella por eso. Otro día te explico el resto. Mi segunda entró por la puerta con total indiferencia y se apoderó de la cama de Feire al dejarse caer sobre ella. Parece un lugar muy estúpido para esconder un libro, dijo sin ningún tipo de introducción. Para ella podríamos haber estado charlando de bordado o de algún deporte por el estilo. Ese es el último lugar en el que pensaría un ladrón, respondí. Me levanté, dejando que Amren ocupara mi lugar mientras yo me sentaba junto a la ventana. El mar centelleaba tras mí, saludándome bajo la luz de la luna. Quizás esta sería la última vez que vería a Adriata en mucho tiempo. Le pedí en silencio a las estrellas que brillaban sobre ese mar lo contrario. Seguramente lo protegen de la humedad y el tiempo con hechizos. Un lugar que se ve solamente durante unos breves momentos, cuando todos están mirando la tierra firme. No se puede pedir un lugar mejor, y vamos a tener los ojos de todos sobre nosotros. ¿Cómo vamos a entrar?, preguntó Feire. Seguramente tiene protección contra los que se transportan con magia. No voy a arriesgarme a hacer sonar ninguna alarma intentándolo. Así que vamos de noche, a la manera antigua. Las llevo a los dos, después hago guardia. ¡Qué galante!, dijo Amren. Haces lo más fácil, después nos dejas. 2 hembras indefensas, y somos nosotras las que buscamos en el barro y las algas.
Alguien debe estar volando lo suficientemente alto como para ver si hay guardias en los alrededores, o si suena la alarma, y tratando de esconderlas de la vista de los demás. Por mucho que me preocupara alertar a Tarkin, o la posibilidad de no poder volver jamás a esta ciudad en un camino amistoso, la agudeza de Amren me hizo extrañar mi hogar, extrañar a mis amigos. Sería una carga y una libertad a partes iguales alejarnos del resplandeciente palacio costero de Tarkin. Feire también parecía compartir esa preocupación. Parecía más tensa que en cualquier otro momento de la semana que llevábamos aquí. Las cerraduras responden a su toque, dijo. Esperemos que también respondan al mío. Lo harán, pensé, recordando la facilidad con la que el propio Tarkin se había doblegado ante una sola caricia de Feire durante la cena. Ya no me preocupaba Feire, era el resto de la corte quienes me inquietaban. De repente, anhelé la libertad de los cielos. ¿Cuándo hacemos ese movimiento?, preguntó Amren. Estaba a punto de bromear diciendo que deberíamos hacerlo ya, solo para poder salir de este palacio unas horas y despejarme. Pero Feire parecía saber exactamente lo que tenía en mente y respondió primero. Mañana de noche. Hoy anotamos la rotación de los guardias durante la marea baja. Vemos dónde están los que vigilan. Decidimos a quién tenemos que anular tal vez antes de hacer nada. Piensas como una Illyria, dije un poco boquiabierto. Creo que eso es un cumplido, añadió Amren. Solté una risita. Sí, tenía muchas ganas de volver a casa con nuestra familia, donde la lengua afilada de Amren se dirigía a Cassian y Azriel en lugar de a mí la mayor parte del tiempo. Me puse de pie y disfruté del frescor del aire nocturno sobre mi piel mientras anticipaba las siguientes horas de trabajo con la idea de volver a casa. Nuala y Cerridwen están listas para moverse dentro del castillo. Yo me voy a cielo. Ustedes dos hagan una caminata de medianoche. Hace calor. Es una buena excusa. Feire me dirigió una mirada aguda, lista para la batalla. Peligrosamente ansiosa, pero emocionada. Fue lo último que vi antes de deslizarme hacia la oscuridad del mar y alzar el vuelo. Tuve la suerte, egoístamente hablando, de no tener que soportar los encantos de Tarkin la mayor parte del día, y de que Creseida y Varian fueran más fáciles de enfrentar e ignorar. Feire regresó cuando el sol estaba en su punto más alto, con el rostro sombrío, pero logró mantener el ánimo durante la cena, incluso mientras Tarkin seguía deseándole lo mejor y expresando su tristeza por nuestra partida al día siguiente. Un pesar real y genuino, comprendí con el estómago revuelto de horror. Me apartó en medio de la ronda copas después de la cena, y sentí náuseas al escucharlo contemplar su ciudad como yo a veces contemplaba Velaris, desde la Casa del Viento o desde el tejado de mi Pasasa. Quería una alianza, y libertad no solo para su pueblo, sino para todo Prythian. Mi sangre se aceleró y tuve que controlar mis latidos para que no fuera a escuchar el retumbar en mi pecho. Podía haberle preguntado entonces, pedirle el libro y evitar que Feire y Amren corriesen un riesgo tan grande al día siguiente, pero Tarkin se enfocaba en su corte frente a él, en esas tiendas, rostros y barcos que rodeaban el mar. Era el mismo tipo de alto lord que yo, absolutamente entregado a su pueblo, lo que significaba que no había garantía de que no nos delatara o que, sin querer, dejara escapar accidentalmente la información que me vería obligado a compartir para adquirir libremente su mitad del libro. Y eso era, sin duda, lo único que no podía hacer. Era un riesgo demasiado grande. Así que me concentré en Feire, ayudándola a mantenerse firme cuando Tarkin la besó en la mejilla antes de acostarse. Sus ojos eran tan luminosos y alegres, como si confiara en nosotros. Feire y Amren se reunieron en mi habitación, vestidas con armaduras de combate y adornadas con cuchillos, tal como los altos Fae llevaban sus joyas. Apenas hablamos,
Nuala y Cerridwen ya se habían marchado. Adriel probablemente ya sabía que debía esperarnos. Cubiertos bajo un escudo, abandonamos el palacio de Adriata en la quietud de la noche por última vez, sabiendo que no regresaríamos. Solo el sonido de las olas inquietas abajo y el de mis alas atormentando el aire rompieron el gélido silencio que atravesábamos volando. Suavemente, dejé a Amren y Feire en el pequeño templo que daba al mar, apretando la mano de Feire antes de soltarla. No te dejes atrapar, pero por favor, cuídate. No tuve que decirle a Amren que hiciera lo mismo por Feire a cambio. Esperé varios largos minutos en la oscuridad del cielo, dando vueltas en círculos. Los guardias apostados alrededor del palacio ni siquiera miraron en mi dirección mientras vigilaba. Abajo, Feire y Amren estaban en silencio, pero el vínculo vibraba con una energía inquieta, una que no reconocía ni comprendía. La larga espera me estaba volviendo loco. Feire, Amren, el libro, mi corte. Prythian. Durante largo rato reflexioné sobre los nombres de lugares y personajes que iban cambiando de nivel o posición de importancia, como en una danza de cartas barajándose, mientras más tiempo permanecía cerrada la puerta del templo. Me tensé por dentro, pero los guardias no se movieron, ni una sola vez. El libro, teníamos que conseguirlo, lo contenía todo. Valía la pena la ira de Tarkin si teníamos que traicionarlo. Para salvar a Prythian con el libro, para mantener Velaris a salvo. Lo que fuera. Haría lo que fuera para asegurarme de que Amren sacara a Feire con vida y con ese libro. Lo que fuera para el mar se agitó de pronto, como si algo gigantesco se hubiese despertado bajo esas aguas. Con una fuerza antinatural, retrocedió de su curso habitual y se alzó. Una ola monstruosa se elevó en un montículo sobre el pequeño templo y al derrumbarse, liberó una ráfaga de poder crudo y primitivo que estalló hacia la ciudad como una onda. Una ola de poder antiguo y despiadado me alcanzó. Sentí cómo me golpeaba de lleno, como si una voluntad ancestral hundiera sus manos en mi pecho y me empujara al fondo del océano, arrastrándome hacia abajo en el aire. A duras penas logré soportar ese peso. Esa magia no era solo poderosa, era consciente y estaba furiosa. Lo que sea que dormía entre esas paredes de piedra, se había despertado. Peligro advertía. Ladrones, sin embargo, el vínculo permaneció en silencio. Pero confiaba en que, si algo iba mal, Feire me avisaría. Tenía que confiar. No había nada más que pudiera hacer, salvo esperar y rezar para que las dos salieran. Me moví justo cuando el primer guardia gritó desde la torre más alta del palacio. Otro corrió por el puente, dirigiéndose a una puerta. Replegué mis alas y me lancé en picada, una flecha atravesando el cielo, antes de aterrizar y golpear al guardia en la cabeza con mis nudillos. 2 guardias más me flanquearon a cada lado, mientras el primer centinela caía. Uno pareció retroceder al ver las alas que se alzaban detrás de mí, con los ojos desorbitados. El otro desenvainó su espada y se abalanzó, rogándole a su compañero que se uniera a él en la refriega. Cuchillo en mano, los desarmé a ambos sin pensarlo mucho, con los sentidos repentinamente a flor de piel, manos y músculos moviéndose por su cuenta. Y se sentía bien el poder en esos puños, uno que no había tocado realmente en mucho tiempo. ¿Por qué había tardado tanto en volver al ring con Cassian? ¿Con Adriel? Esto era fácil. La única cosa en la vida que lo era. Para esto, había nacido. Otra ola de poder golpeó sobre el palacio, esta vez más furiosa que la anterior e igual de urgente. Volé de puesto en puesto, arrojando a un lado las espadas y derribando guardia tras guardia, saboreando la sensación del terror en sus rostros al verme, como si eso evitara la culpa de que Tarkin descubriera lo que había hecho. Pero ¿dónde estaban Feire y Amren? ¿Dónde estaba el libro, esa pequeña puerta en medio del mar,
seguía cerrada y el cielo ya comenzaba a iluminarse con los tonos cálidos del amanecer. El mar se agitaba cada vez con más violencia, con cada cuerpo que caía bajo mis órdenes. Una tercera oleada de advertencia me golpeó cuando un movimiento a mi derecha captó mi atención. Un guardia lanzándose hacia la entrada. Aterricé y el suelo se quebró bajo mis pies como mármol agrietado. Le retorcí el brazo al guardia tan brutalmente que gritó y perdió la concentración. Cayó al suelo ileso, pero inconsciente. Mi corazón retumbaba en el pecho. Cuerpos, demasiados cuerpos y ni rastro de Feire ni Amren. El horror me invadió allí mismo, dejándome clavado en el suelo. Aunque no había sangre, había cometido un error. Tarkin solo necesitaba ver a los caídos para saber exactamente qué había sucedido a sus espaldas. Se me hizo un nudo en el estómago. Ni siquiera podríamos decir una palabra de despedida así. ¿Por qué no me había colado en sus mentes? ¿Por qué no había sometido al palacio en la ignorancia en lugar de combatirlos a todos? Porque eres un estúpido, eso eres. Un estúpido que ha olvidado cómo cambiar un arma por otra. Un destello metálico en el aire me llamó la atención y estaba a punto de atacar de nuevo cuando... ahí lo sentí. Alivio y libertad, aire fresco llenando los pulmones de Feire al llegar a la superficie, nadando para salvar su vida. A mis espaldas, el guardia que había dejado atrás gritó y desapareció dentro del palacio. Demasiado tarde ya. Sobrevolé la playa hasta que la encontré a ella y a Amren, arrastrándose hacia la orilla en una especie de cueva. La armadura de cuero negro crujió con fuerza al aterrizar en la arena frente a Feire y Amren, empapadas de pies a cabeza y con aspecto de recién salidas del mismísimo infierno. ¿Qué diablos están haciendo ustedes dos?, pregunté, incapaz de comprender lo que había sucedido en el silencio de ese vínculo que normalmente lo explicaba todo. El libro no estaba a la vista. Amren se incorporó y casi escupió a mis pies en la arena. ¿Dónde mierda estabas tú? La miré boquiabierto. Dispararon todas las alarmas de ese lugar de mierda. Tuve que cazar a cada uno de los guardias que intentaba avisar. Pensé que podían arreglarse. Sus ojos se afilaron como cuchillas. Ese lugar, me escupió. O ese libro de mierda casi anula mis poderes. Casi nos ahogamos. Ahogadas. Habían estado a punto de morir. Y yo ni siquiera lo había sentido. Volteé hacia Feire de golpe, sintiendo que iba a caerme. No lo sentí en el vínculo. Seguramente anuló eso también, estúpido. Ladró Amren, con veneno goteando de cada palabra. Mierda. Cassian tenía razón. Estaba oxidado, muy oxidado. ¿Entraron?, pregunté, dirigiéndome específicamente a Feire. Ya lidiaría con mi propia ineptitud más tarde. Ella simplemente se dio un golpecito en el pecho, donde se escondía un pequeño bulto casi imperceptible. Gritos se escuchaban desde el palacio. «Bien», dije, extendiendo la mano y levantándolas del suelo. Feire seguía en silencio, pero parecía alarmada por lo rápido que me movía. Atenta al caos que comenzaba a estallar en la distancia, me olvidé de algunos guardias. Siseé con la mandíbula apretada y nos desvanecimos. Aparecí muy, muy lejos, en un lugar donde la verdad me alcanzaría muy pronto. La casa de la ciudad fue un alivio a la vista. Incluso los improperios de Cassian, cuando Feire y Amren cayeron hechas un desastre de arena, mar y algas sobre la alfombra del vestíbulo, sonaron reconfortantes. ¡Qué mierda! Mi general se levantó de golpe de la silla de la mesa del comedor, con Mor y Az justo detrás, con cara de asombro. Definitivamente, esta no era la bienvenida que habían planeado. Yo también estoy esperando una explicación, dije, aún con el cuerpo caliente por el esfuerzo y el aire húmedo. Me acerqué para observar atentamente a Amren y Feire, ahora que había una luz decente. Amren no parecía ni remotamente satisfecha. Me ignoró por completo y se volvió a Feire con la mirada entrecerrada. ¿Por qué?
Feire soltó un largo suspiro. En el diezmo, en la corte primavera, la emisaria de las furias del agua dijo que no tenían oro ni comida para pagar, que se morían de hambre. Así que le di mis joyas para que pagara. Ella juró que ni ella ni sus hermanas olvidarían esa amabilidad. No tenía sentido alguno, absolutamente ningún sentido, aunque al acercarme percibí las notas más sutiles de las furias en la piel de Feire, el rastro de aquellas que la habían llevado fuera del templo, hacia la libertad del mar. Feire, por su parte, parecía como si pudiera vomitar de solo de pensarlo. ¿Alguien nos puede explicar, por favor?, preguntó Mor cruzándose de brazos. Amren soltó una carcajada, dirigiéndose exclusivamente a Feire. ¿Qué? Feire la miró entrecerrando los ojos. Solo una inmortal con corazón mortal le daría dinero a una de esas horribles bestias. Se veía tan humana. Río con voz ronca, pero era risa, al fin y al cabo. Amren rara vez se molestaba en reír. No sé qué es esa suerte que tienes, Feire, pero sea cual sea, gracias al caldero por ella. Feire pareció meditar esas palabras por un instante antes de que sus labios se curvaran y una risita se abriera paso entre ellos. Una risita que rápidamente se convirtió en una carcajada plena, sonora y exasperada, compartida solo por ellas dos. Cayeron de espaldas sobre la alfombra. Mor, por una vez, no parecía dispuesta a unirse en la broma privada. Las sombras de Adriel zumbaban dentro y fuera de él, como abejas que le susurraran miel, o muerte a su amo. Miré a Cassian, y él se limitó a encogerse de hombros. Así son las cosas, Rhys. Suspiré, y de repente me di cuenta de lo exhausto que estaba, y si conocía a Tarkin como el Alto Lord, que sospechaba que era, se avecinaban más disgustos. «Damas», dije, con una mezcla de diversión y cansancio. Feire y Amren dejaron de reírse al instante. Me di la vuelta sin esperar respuesta. Mor, Cassian y Adriel me siguieron mientras me alejaba por el pasillo, dejando a mi paso huellas húmedas sobre la alfombra y el olor salado del mar. El sudor frío me recorría la espalda, resultado del vuelo nocturno y del desastre en el palacio. Chasqué los dedos y sentí cómo la magia barría suciedad del cuero. Caminé hasta el comedor y me apoyé en la pared con el peso de quien ha cruzado medio mundo en una noche. Cuando Feire y Amren se unieron a nosotros en la mesa, ya estaban limpias gracias a la magia de Amren. Feire se irguió mientras metía la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacaba una pequeña caja metálica que resonó contra la mesa como una antigua advertencia. Todas las miradas se posaron en ella. «Una última tarea, Feire». Sus ojos se movieron para ver mi dedo señalar la caja. «Ábrela, por favor». Se dejó caer en una silla, con las manos ligeramente temblorosas al aposarlas sobre la mesa. Juraría que la caja casi saltó ante la repentina cercanía de su poder. Estaba tan viva, tan consciente. Feire frunció los labios, arqueó una ceja con astucia tras un instante y dijo sin dirigirse a nadie en particular: «Hola». «A nadie, excepto a la caja». «No», fue su siguiente respuesta. El poder que vibraba en la habitación era evidente, pero llegaba a mis oídos como si estuviera amortiguado. Feire era el único canal para comprenderlo. Su mano se posó sobre la tapa. «Por favor», dijo. No pasó nada. Los dedos de Feire presionaron con fuerza. «Abre». Habría respirado hondo de no haber temido interrumpir su proceso. Fuese lo que fuese que pasaba en la consciencia de ese libro, no me gustaba lo que presagiaba. Tan rápido como la caja había salido de los bolsillos de Feire, se abrió con un clic repentino. Feire se recostó en su asiento al instante. «No quiero volver a oír esa voz en toda mi vida», dijo Cassian con tono sombrío. «Pero vas a oírla», respondí, el único dispuesto a extender la mano y quitar la tapa. «Porque vas a venir con nosotros a ver a esas reinas mortales apenas se dignen a encontrarse con nosotros». Feire se hundió aún más en su silla, pero su mirada permaneció penetrante
cuando la tapa desapareció y las tablillas de piedra dentro de aquella caja mugrienta quedaron al descubierto. Ambren se irguió de golpe, con el rostro petrificado. Las tablillas estaban talladas en una lengua antigua. Ninguno de nosotros se atrevió a tocarlas. Incluso el simple hecho de mirar las líneas escritas, que nadie podía leer, se sentía como una violación. Un calor me recorrió con solo mirar la primera palabra, una silenciosa advertencia de intrusión. ¿Era así como se había sentido Feyre al engañar la mente Tarkin? ¿Las protecciones del templo? ¿El libro mismo? Oscuro, extraño, hostil. ¿Qué lenguaje es ese?, se atrevió a preguntar Mor. No tuve que mirar para responder. Ambren sonó como una serpiente al sisear, clavando la mirada en las tablillas, atónita y quizás incluso con algo de miedo. «No es un lenguaje de este mundo», dijo en voz baja. «¿Qué es entonces?» Adriel igualó su tono. «Es el Leshon HaKodesh, la lengua sagrada». Sus ojos brillaban. Parecía que había elegido bien al ocultarle el secreto. Si el libro hubiera sido un fracaso en este aspecto, la devastación para Ambren probablemente la habría destruido. Con suavidad, preparándola para la plena comprensión de que su libertad estaba al alcance de su mano, le hablé. Me contaron una leyenda escrita en una lengua de seres grandiosos que tenían miedo del poder del caldero y escribieron el libro para combatirlo. Seres grandiosos que estaban aquí y después desaparecieron. Tú eres la única que puede decodificarlo. No juegues a eso, Rhysand. La advertencia de Mor no era broma. La ignoré con un leve gesto. No es un juego. Fue una apuesta. Aposté que Ambren sería capaz de leerlo y me salió bien. Los ojos de Ambren se agudizaron, mirándome con las fosas nasales dilatadas, lista para atacar. Me pregunté por qué no salía humo de ellas. Tanta emoción hirviendo dentro de quien fingía sentir tan poco. Sonreí. También pensé, expliqué con cuidado mientras Ambren me estudiaba debatiéndose entre sí, disfrutaría más degollándome o arrancándome el corazón que tal vez el libro contendría un hechizo que pudiera liberarte y mandarte a casa. Si ellos fueron quienes lo escribieron. Ambren no se movió, ni un solo centímetro. «¡Mierda!», maldijo Cassian. «No te conté mis sospechas porque no quería ilusionarte, pero si las leyendas sobre ese lenguaje son ciertas, tal vez encuentres lo que siempre estuviste buscando, Ambren». Finalmente habló, pero su voz parecía encadenada a la muerte. «Necesito la otra parte para decodificarlo», asentí. «Cualquier cosa que necesitara». «Espero que las reinas mortales contesten pronto nuestro pedido». Mi mirada se posó en la alfombra, manchada de arena, sal y agua. Otra mancha oscura que sería derramada sobre las páginas de la historia de mi corte. Y espero que el próximo encuentro salga mejor que este. Eso encendió de la llama interior de Ambren nuevamente. «Gracias», dijo. No me sorprendería que no volviera a pronunciar palabra durante un tiempo. Con nadie. Mor soltó un suspiro dramático y la tensión en la sala se desvaneció. Entonces, ¿qué demonios pasó exactamente? No me queda del todo claro cómo unas furias del agua terminaron en todo este desastre. Su risa fue apenas un intento, quebrada de inmediato por la interrupción reflexiva de Adriel. Aunque el libro pueda anular el caldero, todavía tenemos que enfrentarnos a Yurian. Mor volvió a parecer tan inquieta como todos nosotros. Esa es la pieza que no encaja. ¿Para qué revivirlo? No lo entiendo. ¿Y cómo hace el rey para mantenerlo a su servicio? ¿Qué tiene para presionarlo, forzarlo a ser leal? Una sombra sinuosa serpenteaba por el brazo de Azriel, desapareciendo justo en la punta del dedo con el que golpeaba la mesa con cada palabra. Me pregunté si no habría desaparecido dentro de aquella caja de metal que seguía intacta. Finalmente, me senté entre mis hermanos, justo frente a Feyre. «Eso ya lo pensé», admití.
Jurian era obsesivo cuando decidía algo. Murió sin haber cumplido muchas de sus metas. El rostro de Mor palideció y sus ojos se clavaron en los míos con una intensidad que rara vez mostraba. Si sospecha que Miriam está viva, en general, es más probable que crea que ella ya no existe. ¿Y quién mejor para resucitar a su antigua amante que un rey con un caldero que puede traer de vuelta a los muertos? Mor apartó la mirada, conteniendo un gemido. Cassian se apoyó en la mesa, sus manos bien alejadas del libro. ¿Jurian se aliaría con Hybern solo porque cree que Miriam está muerta y la quiere de vuelta? Miré a Feire, que permanecía en silencio, asimilando cada palabra. Dudaba que conociera toda la historia, pero ya era lo suficientemente cercana a ella para entender lo esencial. Adriel no había necesitado avisar de Tamlin después de 2 días en la corte verano, pero no dudaba que él haría lo que fuera por recuperar a la mujer que amaba, si creyera que aún existiera la posibilidad, sobre todo cuando Feire estaba conmigo ahora. Jurian no sería diferente. Lo haría para vengarse de Drakon, por robarle el corazón de Miriam, dije. Al menos Tamlin no tendría exactamente ese problema. Apreté la mandíbula. Vamos a discutirlo más tarde. Feire me encontró observándola desde el otro lado de la mesa. Parecía tan cansada como yo, pero había algo en esa mirada que me observaba con atención, algo sereno y firme. Su barbilla descendió casi imperceptiblemente, y sentí una caricia suave y tranquilizadora contra los muros de diamante de mi mente, pidiendo acceso. Por los sueños que reciben respuesta, me dijo, y luego se desvaneció. La seguí por el vínculo, fundiéndome en el roce que apliqué, deseando que fuera su piel. Estaba tan cansado, pero ella había hecho que todo valiera la pena. Por la cazadora que recuerda siempre volver atrás por los menos afortunados, le susurré, y por las furias del agua que nadan muy, muy rápido.